Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? ¿Qué dice, Manes? Muy bien, el programa de hoy es una bomba realmente. Se trata de la película Resistir. Esto sí que también en la vida se pasó en la televisión pública. No, también es la primera vez. Película de Jorge Cedrón con guión de Hellman, hecha en 1978 entre Italia y Francia, que consiste en un largo reportaje a Firmenich, nada más y nada menos, con cierto montaje, ¿no?, de material de archivo, pero gran parte de la película es Firmenich hablando con una cara de piedra tremenda. Sí, es una historia rara la que la película tiene porque ha tenido escasísima difusión. Hay un texto de Cortázar, curiosamente, en un momento hablando sobre la película cuando se dio... ¿Sobre la película? Sí, hablando positivamente, además porque en ese momento la película se pensó que sirviera como herramienta política desde el exilio. Hay dos tipos de cine militante que nosotros hemos dado acá, sí. Uno el que se realizó acá y el otro el que se hizo afuera, claro. Es mucho menos conocido y difundido el cine, sobre todo acá en Argentina, el cine militante hecho en el exilio, que el que se hizo acá. Digo, más o menos Los Traidores, Operación Masacre, La Hora de los Hornos, las hemos visto siempre. Sí. Pero las películas que se filmaron afuera no, e incluso son más difíciles de conseguir. Sí, lo que me parece raro es encontrar algo positivo de esta película, discúlpeme, ¿no? La película lo que tiene es que básicamente su protagonista no tiene ningún carisma y es muy desagradable cuando habla. Es muy desagradable, pero esto el propio Cedrón se dio cuenta. La primera bajada de línea que hizo la organización para pedirle que la filme había sido que la entrevista se tenía que filmar sin cortes de montaje de ningún tipo. Plano fijo. Sí, y Cedrón se resistió a esto, hizo la entrevista y luego decidió darle un poco de onda, básicamente trabajando con material de archivo. Y tiene un trabajo de archivo interesante realmente. Sí, extraordinario, que si uno conoce la filmografía de Cedrón, lo ve robándose a sí mismo. Hay partes de la propia Operación Masacre de Cedrón allí, después hay material que él buscó en Cuba. Yo creo que es una película esquizofrénica, es decir, por un lado está toda la parte de Firmenich y por otro lado está la conciencia de Cedrón y de Hellman de que con eso no podían sostener una película realmente, y era importante que la película fuese mínimamente atractiva para que la gente tuviese ganas de verla, además de que sirviera como instrumento político, tenía que funcionar de alguna forma. Entonces, bueno, no siguieron esta directiva y decidieron montar la película, introducir montaje, material de archivo y todo un testimonio de un supuesto militante anónimo, que es un invento de Hellman y Cedrón, que hace de contracara de lo que Firmenich dice, de complemento. Entonces, por un lado está lo que Firmenich dice, que es más bien histórico. Para darle algo de humanidad, digamos. Claro, y por otro lado, y de poesía, digamos, está muy bien escrito ese texto. Muy bien. Yo esta película la vi en Córdoba. Y funciona de otra forma. Como tenía un cineclub en Córdoba, la vi en video, ¿no? Porque no hay copia en fílmico, por lo menos no tenemos, y realmente se llenó de gente. O sea... Es que es realmente una película muy, muy difícil de ver, y tiene, digamos, además de estas características que venimos diciendo, el dato adicional de que hay muy pocos largometrajes del cine militante en el exilio. Entonces, eso es un ejemplo rarísimo de esto. Y calculo también que el hecho de que se haya visto poco tiene que ver con que Montoneros poco después tuvo la desafortunada idea de organizar la llamada contraofensiva, que fue política y, entre comillas, militarmente un desastre total, que hizo que además la película quedase desfasada porque no la integra, ¿no? Claro, no está. Claro. La justificación, que otras películas también la tuvieron, hechas en el exilio, es básicamente un llamado a la resistencia, es decir, a la gente que todavía estaba acá y a la gente que estaba afuera, llamar a la resistencia, a la dictadura, resistencia que era difícil o imposible, dada la dureza. Es muy fácil estar en Francia y decir, no, muchachos, resisten. Sí. Yo la estoy pasando bárbaro acá. Tiene un poco... Tiene algo de eso. Es más compleja la realidad, disculpe, pero que hay algo de eso. Yo siempre, pero digamos las cosas como son, ¿no? Hay algo de eso, es inevitable pensar en algo de eso, sobre todo teniendo en cuenta la contraofensiva posterior, o la llamada contraofensiva posterior. En todo caso, es la primera vez que esta película se da en televisión abierta o cerrada, y bueno, la vamos a ver completa aquí en Filmoteca. Está firmada por Cedrón con seudónimo. El seudónimo es Julián Kalinki. Y Cedrón se animó a firmarla. No, bueno, es interesante el origen del seudónimo, porque Kalinki era una forma familiar con la que él se refería a su hija Lucía, y Julián es su hijo Julián, con lo cual puso a sus dos hijos en el seudónimo que eligió. Vamos a ver entonces Resistir, de Jorge Cedrón, aquí en Filmoteca.